Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión tan particular para la guerra argentina del Pacto Global. Es particular porque es un aniversario, porque es una jornada de reflexión, porque es una jornada de análisis de datos, de una investigación muy valiosa y muy importante que queremos compartir con todos ustedes. Recuerden que en nuestro país, por el voto de todos los bloques políticos del Congreso de la Nación Argentina, se estableció que el día 23 de abril de cada año sea el Día de la Responsabilidad Social Empresaria. Fue muy importante el impulso del grupo promotor, integrado por cerca de 200 empresas de nuestro país, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por el PNUD, también la CEPAL, la OIT, el gobierno, por supuesto, todos ellos impulsando la agenda que queremos nosotros impulsar en cada una de las organizaciones de nuestro país. El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el cumplimiento de la agenda del año 2030. Frente a esta situación de análisis de lo que hemos hecho hasta el momento, lo que queremos hacer y lo que queremos impulsar, como por ejemplo aquellos acuerdos de medio ambiente y derechos humanos, como es el acuerdo de Escazú, tenemos la palabra del representante residente en nuestro país del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Claudio Tomasi. Claudio, muy buenas tardes. Claudio. Sí, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Espero que me escuchen bien. Es un gusto. Se te escucha bien. Perfecto. Es un gusto estar acá compartiendo este espacio para analizar los avances del mundo empresarial argentino, justamente a lo que viene a ser la mitad del camino en la implementación de la Agenda 2030. Como bien saben, en septiembre de este año se va a celebrar en Nueva York la cumbre de alto nivel de los ODS con la participación de los presidentes de los países miembros de las Naciones Unidas, donde justamente va a haber la oportunidad de hacer un alto en el camino y ver justamente después de 7 años y medio cómo estamos a nivel global con este cumplimiento. Y por eso quiero destacar la importancia de este informe que vamos a conocer el día de hoy, que busca dar cuenta de la contribución de las empresas adheridas al Pacto Global de Naciones Unidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Argentina. Se trata en la realidad del tercer informe producido por el Pacto Global en el país. El primero se elaboró en el 2018 sobre la base de más de 210 reportes. El segundo fue publicado en el 2020 y ahora este que vamos a conocer el día de hoy va a ser el tercero, justamente la tercera comunicación de progreso. Quisiera en este caso concentrarme sobre la comunicación de progreso como instrumento que toma mucha importancia además en el marco del Acuerdo de Escazú que se acaba justamente de nombrar. En particular porque permite a las partes interesadas, especialmente las comunidades, acceder a información sensible sobre la manera en que las empresas se vinculan con el ambiente, con las comunidades, con los colaboradores y la manera de identificar y mitigar los daños que sus propias actividades pueden acarrear sobre ellos. El acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú por la ciudad donde se firmó en Costa Rica, es el primer acuerdo regional y único ambiental de América Latina y el Caribe, que se deriva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río +20. Los estados parte de este acuerdo han destacado el papel de los derechos de acceso y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como hojas de ruta fundamental para alcanzar la recuperación transformadora y el desarrollo sostenible en la región. En este sentido, que la participación pública, el acceso a la información y al conocimiento se reconocen como herramienta clave para elaborar y aplicar políticas efectivas para el control de la contaminación y la gestión de residuos, potenciar la protección, restauración y gestión sostenible de la biodiversidad y catalizar la acción y gobernanza climática en la región. En este marco, y ante una creciente demanda ciudadana, cobra sustancial relevancia avanzar entonces en el fortalecimiento y formalización de espacio participativo desde instancias iniciales del diseño de la política pública, ya que permite anticipar potenciales conflictos y contribuye a mayor empoderamiento ciudadano.
Atento a ello, la implementación exitosa del acuerdo requiere de un compromiso activo de cooperación entre los distintos actores y sectores, y entre ellos juega un papel fundamental el sector privado, para generar espacios de diálogo con el fin de establecer sinergia y profundizar los esfuerzos de la región al fin de lograr la Agenda 2030 y dar una respuesta al desafío de la lucha contra el cambio climático, ya que nadie se salva solo de esta triple crisis planetaria. En el marco de los 19 años del Pacto Global, amerita entonces destacar el rol central del sector privado en virtud de su papel en la implementación del Convenio de Escazú, ya que muchas de las actividades que realizan las empresas pueden tener impacto significativo en el medio ambiente y en las comunidades locales. Solo a título de ejemplo, el sector privado puede contribuir a la implementación del convenio mediante la adopción de políticas y prácticas empresariales responsables y la promoción de sostenibilidad en sus operaciones y cadenas de suministro. Eso puede incluir medidas para minimizar el impacto ambiental de las actividades empresariales, la consulta y el diálogo con las comunidades locales y otros actores interesados, y la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Es en ese sentido que se destaca también la importancia de la información proveniente del sector privado para el Pacto Global, en especial en sus informes de sostenibilidad, cuyo objetivo es el de facilitar a las empresas adheridas a la iniciativa a cumplir con su obligación anual de reporte en los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU. Es de este modo que se vincula de forma directa con la iniciativa de integridad, que tiene como objetivo fomentar la integridad empresarial y combatir la corrupción a nivel mundial, basándose en la adopción de los 10 principios universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Aún más, la iniciativa de integridad busca ayudar a las empresas a cumplir con estos principios y a desarrollar programas de integridad efectivos para prevenir y combatir la corrupción en sus operaciones y cadenas de suministro. Por su parte, en el artículo 5 del Convenio Escazú se indica que cada parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad. También, en el inciso 3 del mismo artículo, se indica que cada parte facilitará el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, considerando sus condiciones y especificidades con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones. Y también el acuerdo de Escazú se señala que la generación y divulgación de información de cada parte incentivará, de acuerdo con sus capacidades, la elaboración de informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas, en particular de grandes empresas que reflejen su desempeño social y ambiental. Es en este sentido que el acceso de información sobre el desempeño no financiero de las compañías se está convirtiendo en la carta de presentación de la misma. Pero es también un requisito para seguir sosteniendo la licencia social para operar y para la evaluación de los riesgos. En el escenario de los reportes, quisiera también comentar que existen muchas iniciativas nuevas. Cabe destacar la reciente directriz de la Unión Europea, conocida como el Corporate Sustainability Reporting Directive, que introduce requisitos de información más detallados sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente, los derechos humanos y las normas sociales, sobre la base de criterios comunes en línea con los objetivos climáticos de la Unión Europea. Se espera que más de 50.000 compañías reporten bajo este esquema, un número muy superior a las 17.000 que actualmente lo hacen en la Unión Europea. En el relevamiento realizado que hoy se presenta, encontramos que las empresas reportan contribuciones a los 17 ODS, especialmente a 104 de las 169 metas de ellas. En particular, los 8, 4, 12, 13 y 5 son los más reportados por las empresas argentinas en el periodo bajo estudio. Al mismo tiempo, se registra menor atención a un grupo de ODS que sí siguen siendo muy importantes para la Argentina. En particular, el primero, que es el fin de la pobreza; el 2, la reducción del hambre; el 6, que tiene que ver con agua y saneamiento; el 15, vida del ecosistema terrestre; el 14, de vida submarina. Asimismo, quisiera mencionar que en el año 2022 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el acceso a un ambiente sano como un derecho humano. Eso ha sido un hito histórico.
Y en ese contexto, desde el PNUD, junto con el PNUMA y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, generamos una guía que fue presentada en ocasión de la COP2 de Escazú acá en Buenos Aires el mes pasado, la cual busca ser una herramienta para impulsar la urgente acción que necesitamos para proteger y restaurar el medio ambiente, a través de un análisis sobre el derecho a un medio ambiente sano, sus elementos y el papel clave que desempeñan los estados y partes interesadas. Dicha nota distingue los diferentes roles que desempeñan los actores en la protección del ambiente, entre ellos el sector empresarial, indicando que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y los marcos legales nacionales. Aún más, las empresas deben proporcionar acceso a la información a los posibles afectados y fomentar la participación, ya que deben respetar el derecho a un medio ambiente sano y promoverlo de manera proactiva a través de una práctica empresarial responsable. Es así que el Pacto Global se halla dentro de esta misma línea, al fortalecer el camino hacia una sociedad más justa en el marco de la Agenda 2030, destacando el rol del sector privado como un socio fundamental para la generación de empleos que mejoren la calidad de vida de la persona y de medios de vida sostenibles. Muchas gracias. Gracias, Claudio, por tu primera intervención. Tomo yo ahora la palabra porque Marcelo está tal vez con algún problemita de conexión. No sé si ahí se retomó, pero agradecemos a Claudia y Marcelo. Ahora sí. Nada, les decía que gracias, bueno, Claudio, como agradeciste recién, por supuesto, la participación y el apoyo permanente por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para nuestra Red Argentina del Pacto Global. Red Argentina que una de sus particularidades, además de todo lo que nos contó Claudio en su constitución y en sus objetivos, tiene un cuerpo de gobierno altamente democrático, integrado por cerca de 30 organizaciones, grandes empresas, pequeñas empresas, una organización gremial, organizaciones educativas, instituciones varias que integran en todos ellos el impulso a esta Agenda 2030 que nos contaba Claudio. Desde el año pasado, desde fines del año pasado, tenemos una nueva presencia en nuestro cuerpo de gobierno y una vicepresidencia. Está Carlos Silemero con nosotros y Alejandro Chimón, presidente y vicepresidente respectivamente de la Red Argentina del Pacto Global. Les doy las muy buenas tardes, los saludo. ¿Están ustedes ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Marcelo, Flavio, Carlos, un placer. Gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Y claro, lo primero que uno reflexiona, Alejandro, Carlos, es todo esto nos contó Claudio, todos estos objetivos que nosotros tenemos en la Red Argentina del Pacto Global, en este escenario particular que tiene la República Argentina, en este vivir cotidianamente frente a situaciones de contingencia, de crisis, da oportunidades para llevar adelante una agenda de sustentabilidad. ¿Creen ustedes que se puede llevar adelante esa agenda? ¿Qué opinan al respecto? Alejandro. Bueno, yo creo que justamente por esa situación permanentemente caótica o de inestabilidad macroeconómica y bueno, de sucesión permanente de cisnes negros que tenemos aquí en nuestro país, es más necesario que nunca una gestión de la sustentabilidad como la que buscamos trabajar y pregonamos desde la Red Argentina del Pacto Global. Justamente porque la situación es difícil, se hace más necesario pensar en el largo plazo y entender que el objetivo de todo lo que se gestiona tiene que ver con el ser humano y cómo impacta en cada uno de los stakeholders que se vinculan con nuestra organización, sea desde adentro como desde la comunidad en general. Yo creo que la pandemia también fue un buen ejemplo de cómo las organizaciones que estaban más preparadas desde el punto de vista de la gestión de la sustentabilidad y del trabajo con la Agenda 2030 y los principios universalmente aceptados que recién se mencionaban, lograron trasvasar esa situación de una manera más exitosa y salieron incluso fortalecidos respecto de cómo se
se inició esa gestión de la noche a la mañana que nos obligó a todos a modificar drásticamente nuestra forma de trabajo. Pero en definitiva, todo lo que tiene que ver con generar alianzas, con el trabajo colaborativo, fue lo que permitió salir adelante, lo que nos va a permitir salir adelante más allá de las vicisitudes por las cuales atraviesa nuestro país y viene haciéndolo desde hace ya mucho tiempo, y es la única solución para tener una economía y una sociedad más vivible y más inclusiva para todos. Carlos. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro. En definitiva, esa visión es la que nos convoca a participar de espacios como este, ¿no? Nosotros también consideramos que la coyuntura no es más que eso, y la visión de sustentabilidad de las empresas te ayuda a transitar la coyuntura de una mejor forma. También estamos convencidos que la forma de transitar este camino virtuoso tiene que ver con encontrar en las propias capacidades y estrategias de las empresas aquellas acciones que alinean con los objetivos de desarrollo sustentable. Muchas veces está en el corazón de la misma estrategia encontrar proyectos virtuosos, ¿no? Siempre decimos que la cuestión climática es todo un desafío, pero también en el costo de la energía hay una oportunidad, entonces ahí se van alineando acciones y oportunidades. En la empresa también trabajamos mucho con lo que tiene que ver con la economía circular, entonces todo el packaging, todos los modelos de packaging que existen, encontrar modelos de packaging sustentables. Hacemos alianzas con empresas concretas para modificar esta acción que sin duda es virtuosa, beneficia a los clientes, beneficia a la propia empresa y a partir de eso a la comunidad que nos rodea. Así que yo creo que la coyuntura es solo a veces una excusa que tenemos o una cuestión que hace que nuestra agenda no esté pensando en lo importante, sino solo en lo urgente, y entendemos que los líderes organizacionales tenemos que encontrar esa acción donde podamos influir en la propia empresa y a partir de eso en todos nuestros públicos de interés, los clientes, los proveedores, la comunidad que nos rodea, y hay muy virtuoso es cuando uno logra que esa agenda sea parte de la gestión cotidiana y no solo algo de las áreas de sustentabilidad de la organización, ¿no? Las dos organizaciones de ustedes, en el caso del Grupo Andreani y también Sancor, de alguna manera impulsan que esta agenda sea trasladada a toda la cadena de valor, y eso me parece también fundamental, ¿no? Pido una reflexión primero a vos, ya que estamos contigo, Carlos, en pantalla, y después vamos con Alejandro. Sí, eso es central también. Nosotros como empresas que quizás ya hemos transitado parte de un camino y entendemos el impacto que tiene en la sociedad esta forma de gestionar, hace vital que lo extendamos a toda nuestra cadena. Nosotros muchas veces miramos qué hacen otras empresas en el mundo, qué necesitan nuestros propios clientes y después cuáles son los hábitos de consumo que se van generando para poder revisar toda la cadena de valor y a partir de ahí poder aplicar mucho mejor nuestras estrategias. A nosotros participar activamente de pacto, tener que reportar nuestra gestión, nos ha ayudado mucho también a ordenar un poco mucha de la gestión que se hace en la empresa, te ordena a mirar indicadores en forma más ordenada y habitual. Hay varias herramientas que Pacto nos da como empresa, donde tenemos formación, hay muchas personas de nuestros equipos de negocio. Yo no hablo de la gente de sustentabilidad, para mí la clave de esto es traspasar esa barrera inicial, donde la empresa primero toma conciencia desde esa área y después esto es una forma de gestionar. Bueno, hay formaciones, capacitaciones que ayudan mucho a que toda la cadena de valor de la organización esté impactada. Alejandro. Decíamos primero lo de la cadena de valor y después, si te parece, hacemos una reflexión sobre el tema de las herramientas que habló Carlos también, ¿no? Perfecto, sí. A ver, comparto lo que mencionaba Carlos y yo creo que el trasladar estas prácticas y esta visión estratégica sustentable del negocio es necesario principalmente por dos motivos, ¿no? Por un lado, que es fundamental que se trate de generar un círculo virtuoso donde cada vez más organizaciones formen parte de una agenda que es necesaria para el país y para toda la humanidad en aspectos, como se mencionaba antes, vinculados al cambio climático y a la ética
el desarrollo de tecnologías y de nuevas formas de hacer negocios, es fundamental incluir a la mayor cantidad de organizaciones posibles. Por otro lado, yo diría, sería un contrasentido que uno lo hiciera desde su propia organización, pero después estuviera haciendo negocios con otros que tuvieran un impacto o una forma de proceder abiertamente en contra de lo que nosotros pregonamos. Sería borrar con el codo lo que uno escribe con la mano, con lo cual es fundamental, por más que no sea tan sencillo, porque uno está hablando de organizaciones que son externas a la nuestra propia y por lo tanto uno tiene un menor control, pero es fundamental solicitar, si no tienen un procedimiento formal vinculado a la sustentabilidad, al menos indagar sobre la manera en que se conducen en términos de equidad de género, de recursos humanos, de respeto con el medio ambiente, los aspectos que hacen realmente mueven la aguja en términos del impacto sobre la sociedad, sobre la comunidad y sobre el mundo que nos rodea. Respecto de las herramientas, bueno, son muchas, sería imposible detallarlas con extensión, pero por supuesto que nosotros nos enfocamos, o de alguna manera definimos 5 ejes sobre los cuales trabajamos, porque son los que más impacto tienen sobre nuestro modelo de negocios, sobre nuestra industria y sobre la forma en que nuestro trabajo en nuestra industria puede impactar sobre la comunidad en general, basado obviamente en los 10 principios del pacto, del andamiaje que nos brindan esos 10 principios del pacto, pero trabajando fuerte, como decía antes, en la debida diligencia en términos de recursos humanos y en particular en lo que hace a herramientas y grupos de trabajo. Formamos parte del grupo de trabajo de derechos humanos y de una multiplicidad de programas, tanto desde Sancor Seguros como desde nuestra prepaga Prevención Salud y nuestro banco, Banco del Sol, como así también de las afiliadas de nuestras empresas controladas en Brasil, en Uruguay y Paraguay, enfocarnos en todas las discusiones y grupos de trabajo que hacen a plasmar en acciones concretas, buscando que cuestiones que por ahí a veces son más cualitativas se transformen en objetivos cuantificables y que se pueda de una manera más o menos precisa hacer el seguimiento y controlar cómo se va evolucionando y que cada año nos encuentre en una posición superadora y podamos llegar al 2030 con todas las ambiciones que nos planteábamos al inicio, ¿no? Sí, una cosa que me gustaría que destaquemos, Alejandro, Carlos, es esta idea de salir del nicho, ¿no? Salir de solo el sector de sustentabilidad, solo la gerencia, sino que sea, como señalaba al principio Carlos, transversal a toda la organización, y es algo que impulsamos permanentemente en el Pacto Global de las Naciones Unidas y que de alguna manera queremos profesionalizar, ¿no?, esta actividad, es decir, que esa transversalidad al mismo tiempo incorpore permanentemente nuevas herramientas. Por eso tenemos grupos de trabajo, programas aceleradores, programas de formación, la academia que nos trae materiales de cuáles son las últimas tendencias a nivel global que la Organización de las Naciones Unidas impulsa en estos 10 principios y en las grandes áreas que tenemos. ¿Cómo hacer para que las empresas sientan que sí se puede trasladar a toda la gestión del negocio, que no debe quedar solo en un sector? Te pido una reflexión, Alejandro, y después vamos con Carlos. A ver, es fundamental lo que vos plasmás y en definitiva es responsabilidad de la máxima autoridad u órgano colegiado que dirige una empresa, porque realmente, y más en un entorno donde lamentablemente es cada vez común lo que llamamos el greenwashing o la forma de pararse más con un esquema, digamos, de moda o simplemente para transmitir un mensaje que es relevante desde el punto de vista comunicacional, pero que en el fondo se transforma en un mensaje vacío, en un lenguaje hueco, si no se ve
impregnado por las acciones cotidianas que solamente pueden provenir de las máximas autoridades y que por supuesto tienen que abordarse desde cada uno de los sectores de la organización. A ver, estamos hablando de aspectos relevantes de lucha contra la corrupción, que realmente es algo que en nuestro país todavía tiene que trabajar muchísimo y que en definitiva hace la diferencia entre que la gente coma o no coma, lo que es el cambio climático, que realmente hoy, sobre lo cual hoy impactamos, pero que va a impactar no solamente sobre nuestra generación, sino sobre muchas generaciones a las cuales estamos legando un mundo mucho más complicado para ser vivido. Y en definitiva, y más hoy, después de la pandemia, todo lo que tiene que ver con salud mental, con el impacto psicológico y con la ética en el manejo de las nuevas tecnologías, ahora con la inteligencia artificial y todo el debate que se ha suscitado en torno a esto, yo creo que son aspectos que no se pueden circunscribir a un área de sustentabilidad, sino que tienen que atravesar transversalmente a toda la organización. Carlos. Sí, es una forma de hacer negocios, hacerlo sustentablemente. En definitiva, uno cuando crea una empresa o le toca liderarla, uno de los objetivos más importantes es la trascendencia de esa empresa. Nosotros en Andriani trabajamos en una empresa que está hace 78 años en este mercado y básicamente pensando en el mediano y largo plazo es que lográs que esas cosas sucedan. Entonces, hoy una herramienta que es ineludible que asumamos los líderes es esto, es de pensar cómo hacemos las cosas bien, mejor de lo que le han hecho en el pasado, y también atendiendo a la nueva demanda de los consumidores que hoy tenemos. O sea, hoy una empresa no solo es exitosa porque el balance sea mejor, sino también porque qué le aporta a la comunidad donde trabaja, qué valor agrega con su servicio y producto, pero también hay esta cuestión de cómo somos percibidas las empresas, y no, esa responsabilidad no puede quedar en un área de sustentabilidad. Como decía Alejandro, el máximo responsable de la organización tiene que haber logrado influir en todo el equipo de dirección, en todas las áreas, para hacer los negocios de forma sustentable y en todas las áreas. Hoy estos objetivos que se persiguen y que todos vamos de alguna forma más rápido o más lento enfocando nuestras gestiones, tienen atrás la sustentabilidad de la propia empresa, con lo cual está en la estrategia metida. Es muy difícil hoy que un líder de una organización o un área, cuando define sus planes de gestión, no tenga incluido alguno de los principios o en sus KPI no estén involucrados en la propia gestión de ese área. No es viable llevar objetivos de cumplimiento de los que nosotros perseguimos en Pacto Global por fuera de los objetivos del negocio. Creo que la clave está en poder que los objetivos del negocio incluyan estos objetivos, ¿no? Por eso son tan transversales. Requiere de formación, requiere también de entender básicamente que es una inversión que tiene un enorme retorno, que no es un costo, no tiene que estar en el presupuesto, tiene un enorme retorno y retorna también en rentabilidad y en sustentabilidad. Así que yo realmente creo que cuando la organización empieza a transitar este camino puede estar esta dicotomía. Creo que cuando la organización evoluciona, está absolutamente incluido. No hay que trabajar más internamente para que entiendan que es transversal. Es una enorme oportunidad para los profesionales de comunicación y sustentabilidad, porque creo que enseguida se meten en el negocio y salen del lugar específico técnico de sustentabilidad, ¿no? Hoy el negocio tiene que ser sustentable. Seguramente ambos van a coincidir conmigo que si algo nos pone orgullosos en la organización, en el Pacto Global de las Naciones Unidas, esta posibilidad de ser multiactor, ¿no? De tener diversas organizaciones con diversas características, de diversos sectores dentro de nuestra organización, de tener un concepto muy federal, es decir, tenemos presencia en absolutamente todas las provincias de la República Argentina, y que una gran empresa como Sancor o como Andriani se pueda asentar frente a empresas mucho más chicas, de 50, 60 o 20 trabajadores, y encontrar puntos en común para la construcción de los objetivos. Y eso me parece también una fortaleza que tenemos aquí dentro del Pacto Global, Alejandro. Correcto.
y en términos amplios, no solamente en lo que tiene que ver con los proveedores, sino en nuestro caso con los propios asegurados, ¿no? En Argentina tenemos cerca de 10 millones de asegurados y unas 250.000 empresas, y realmente en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en riesgos del trabajo vinculados a la protección de la higiene y seguridad del trabajador, se ve comprometido o influido en cada uno de estos rubros, y nosotros buscamos concientizar, buscamos educar, y bueno, lo venimos haciendo bajo nuestras propias guías y bajo nuestros propios criterios, ¿no? Tenemos una matriz de alguna forma donde rankeamos los ODS de acuerdo a su impacto y a su relevancia para cada uno de esos objetivos. Definimos 49 metas, como decía al comienzo, ¿no? Respecto de cómo podemos impactar en cada uno de ellos y cómo medir el KPI vinculado a ese aspecto en particular. Y bueno, y en particular nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con salud y bienestar, con los aspectos de educación de calidad, de igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, acción por el clima y paz, justicia e instituciones sólidas, que es donde creemos que por ahí reúne ese equilibrio entre el impacto, la necesidad que la Argentina tiene puntualmente en cada uno de estos aspectos y la forma en que nosotros podemos incidir de una manera más relevante. Y reitero, tiene que ser así, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados de la organización, desde el trabajo y la cooperación público-privada, hasta la manera en que en el marco de acciones cotidianas, como pueden ser las obligaciones de higiene y seguridad, se puede trasladar esta forma y esta visión humana de gestionar los negocios. Y un pensamiento que tiene que estar en todos nosotros integrando esta organización es que de los 17 objetivos, de los 10 principios, no todas las organizaciones pueden rápidamente cumplir cada una de esas metas, sino que tienen que planteárselo como una brújula, ¿no? Como una herramienta de trabajo y una herramienta de gestión. Bueno, ¿qué puedo cumplir yo ahora? Como decías vos recién, Alejandro. Bueno, yo puedo cumplir esto, y estas son las metas. Y Carlos, me imagino que ustedes también tendrán otras metas y otros cumplimientos, y le dan de alguna manera materialidad a ciertas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y otros van en proceso de aprendizaje también. Sí, bueno, nosotros hace 16 años que participamos de este ámbito y es una evolución constante. En este tiempo, compartir espacios con empresas, como vos decías, de todo el país, de diferentes tamaños, diferentes tipos de organizaciones, no solo empresas, nos enriqueció, nos hizo entender cuáles son las cuestiones críticas que nosotros impactamos y tenemos que abordar, como yo decía, para que estén vinculadas con nuestra estrategia de negocio, y cuáles otras podemos aprender para entender cómo hacemos las cosas mejor para impactar. Nosotros, cuando revisamos también nuestro tablero, nuestras oportunidades, nuestros riesgos y demás, priorizamos, conté algunas al principio, ¿no? La cuestión del impacto ambiental y la huella de carbono, que para una empresa de logística como nosotros es de alto impacto, la economía circular y demás. Hoy nosotros creemos que por la coyuntura, como empresa, tenemos que dar un paso en hacernos cargo también de la situación de coyuntura de Argentina para poder impactarla positivamente. Tenemos niveles de pobreza alarmantes en nuestro país. 2 de cada 3 niños y niñas son pobres en Argentina, y creo que las empresas somos mucho de las oportunidades que tiene el país para modificar esa situación de fondo. Nosotros dando trabajo, formando personas, dándole capacidades de empleabilidad a las personas, muchas veces con diferentes programas, siendo inclusivos, con lo que eso influye, no solamente desde los tipos de formaciones que el Estado puede dar y demás, sino también asumiendo nuestra propia responsabilidad en diferentes comunidades. Creo que ahí tenemos una posibilidad enorme de hacer más humano el trabajo, de que las empresas también tengamos una creciente influencia en cómo resolvemos la pobreza. Creo que es uno de los objetivos que tenemos que mirar y evolucionar. Y también me parece importante esto, ¿no?, que decías, que vos planteabas al principio de esta pregunta. Sumarse a pacto es virtuoso.
virtuoso para las empresas. Terminamos siendo mejores estrategas cuando escuchamos a tan diferentes organizaciones en esas mesas. Así que nosotros que nos toca presidir Pacto hace un año, realmente entendemos que hay ahí una enorme oportunidad de influir en el empresariado y en la sociedad. Así que me parece que hay mucho por construir todavía. Te iba a pedir las palabras finales, Carlos, pero la verdad que fueron brillantes. Gracias. Gracias. Alejandro, tus palabras. No, a ver, creo que no hay mucho más para decir. Simplemente trasladar después a los hechos aquello que decimos, digamos, ¿no? Es fundamental la materialidad de las acciones cotidianas y como decíamos antes, el impacto y la medición del impacto y tener métricas que hagan a la construcción de una mejor sociedad. Ya se definieron lo que, a mi juicio, y entiendo que es aquí compartido en base a las respuestas de Carlos, dónde está por ahí los mayores déficits y aspectos a mejorar, que por supuesto la problemática es muy compleja, es muy vasta, pero es la verdad vergonzoso que un país de las características del nuestro tenga los índices de pobreza que hay en la infancia, pero incluso también en la tercera edad, ¿no? Salían estadísticas del observatorio de la UCA y probablemente el 20% de la tercera edad hoy está en situación de pobreza, y muchas veces es como que la diferencia entre los objetivos que se pregonan consciente o inconscientemente, más genuinos o menos genuinos, o honestos o menos honestos, y después los resultados finales que como sociedad hemos logrado, realmente la brecha es pavorosa, ¿no? Se pretende crear más empleo y por ahí se hacen cosas que producen exactamente lo opuesto. Se pretende generar o atacar la pobreza, y en lugar de atacar la pobreza se termina atacando la riqueza. Y en definitiva, todo eso hace que nos tengamos que poner a trabajar los pantalones largos y bueno, realmente generar hechos que permitan una mejor sociedad, que todos podamos estar más orgullosos de vivir y de formar parte. Gracias a ambos, gracias Alejandro, muchísimas gracias Carlos por tus palabras, y Alejandro también, recordando que en el Pacto Global también nos pone orgullosos que la alta dirección de dos organizaciones como Andreani y Sancor estén con nosotros, estén dirigiendo ahora la red argentina del Pacto Global, y así como el resto de las 700 organizaciones que integran nuestra red, también buscamos permanentemente que la alta dirección sea el impulsor de la agenda de la sustentabilidad. Una agenda de sustentabilidad en nuestro país que tiene una forma de evaluación de cuáles son el cumplimiento de las metas que se vinieron desarrollando a lo largo de los últimos meses. Recién nos contaban sobre la situación de la pandemia, la situación de crisis, pero ¿qué pasa con el cumplimiento de esas metas? Para poder tener una evaluación certera se necesitan datos. La comunicación del progreso en la República Argentina del Pacto Global es una fuente inagotable de datos del cumplimiento de esas metas. Vamos a hablar ahora con el director ejecutivo de la Red Argentina del Pacto Global, Flavio Fuertes, y con la consultora de nuestra red, Laura de la Casa. ¿Están ahí, Flavio, Laura? Estamos acá, Marcelo. Gracias por darnos la entrada. Despedimos a Alejandro y a Carlos, que si tienen sus ocupaciones puedan seguir con ellas. La verdad que es un lujo escucharlos y muy importante el apoyo que recibimos de parte de sus organizaciones para poder hacer también nuestro trabajo. Gracias. Hasta luego. Chao, Alejandro, gracias. Ustedes saben muy bien, esta iniciativa tiene su origen a nivel personal, en una iniciativa lanzada por quien fuese el secretario general de Naciones Unidas en aquel entonces, en el periodo entre 1997 y 2006. Kofi Annan lanzó la propuesta de poner al sector privado a trabajar por los objetivos de desarrollo. No había objetivos de desarrollo sostenible por aquel entonces, pero creo que tuvo una mirada muy visionaria, que hoy fue ratificada recién
cuando uno encuentra que las empresas entienden que los objetivos que tiene que resolver la sociedad son los mismos de la empresa. Es decir, que si una sociedad no es capaz de resolver la desigualdad, la pobreza, el hambre, la desigualdad de género, la corrupción, la posibilidad de poder alcanzar sus propios objetivos empresariales son realmente muy, muy escasos. Y la manera de hacerlo para Kofi Annan era recuperar aquello que se había perdido en el capitalismo moderno, que es básicamente la capacidad del sector empresarial de hacer negocios anclados en valores sobre los cuales prácticamente no existe discusión alrededor del mundo, y es el respeto a esos 10 principios que ya se han mencionado varias veces hoy acá. Ahora bien, estamos en un momento, como dijo Claudio Tomasi, de evaluar cómo estamos con la Agenda 2030, y en ese sentido, en la mitad de ese periodo, hay algo que nos dice muy claramente el actual secretario general, Antonio Guterres, y es la necesidad que veamos a este momento como el momento de escalar las contribuciones de la comunidad empresarial hacia la Agenda 2030 y la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Entonces, escalar significa, entre otras cosas, elevar los niveles de ambición, significa colaborar más entre lo público y lo privado, significa integrar más la sostenibilidad a todos los niveles, y en ese sentido, nuestra directora ejecutiva, Sandra Ollambo, ha señalado de que las empresas, sin lugar a dudas, deben hacer más para que podamos acelerar la sostenibilidad corporativa, y en ese sentido, dejan claro que en la medida en que las empresas incorporen los 10 principios como parte de su ADN, estos van a servir como un facilitador de las contribuciones hacia la Agenda 2030. Entonces uno encuentra, aunque a veces parecen ser términos iguales, una relación que es posible entre los objetivos de desarrollo sostenible y los principios del Pacto Global cuando se asegura lo básico. Es decir, que una empresa debe, entre otras cosas, hoy asegurar lo básico, y es que en su interacción con las partes interesadas le debe garantizar el respeto a los derechos humanos, a los estándares laborales, al cuidado del medio ambiente y a la lucha contra la corrupción. Y todo esto hecho en un marco que, como señaló recién Claudio Tomasi, el Acuerdo de Escazú pretende de algún modo revitalizar a la democracia tan puesta en juego en países que enfrentan esta situación de cumplir 40, 50 o 60 años de democracia, pero con grandes desafíos sociales por resolver, la necesidad de que exista una democracia más participativa, con una mayor participación de las partes interesadas, y el primer elemento de la participación, lo sabemos muy bien, es el acceso a la información y que esta información esté bien disponible. En ese sentido, hay un reconocimiento por parte del empresariado argentino de que efectivamente hay una demanda de parte de las partes interesadas en recuperar los valores que mencionaba Kofi Annan, y nosotros diríamos estamos bastante orgullosos de estar cerca de alcanzar los 1000 signatarios del Pacto Global en Argentina. Vemos acá alrededor de este Zoom muchas organizaciones que nos saludan, que se sumaron, que todavía no lo son, y creemos que hay una excelente oportunidad para que nosotros ya dejemos de hablar de esos 200 pioneros y lleguemos a esos 1000 practicantes que están comprometidos con los principios del Pacto Global este año. Señalaba Marcelo el carácter federal de nuestra iniciativa, básicamente una iniciativa en donde uno pudiera recorrer prácticamente 23 de las 24 provincias y encontrarse al menos con un miembro firmante del Pacto Global. No importa su tamaño, 10 empleados, 15.000 empleados, eso no importa. Por supuesto que hay una presencia mayoritaria en la zona central del país, en donde tendríamos una presencia empresarial, del tejido empresarial muy, muy fuerte, pero también el otro dato a destacar tiene que ver con el carácter inclusivo, y es el Pacto Global, la iniciativa de sostenibilidad corporativa más inclusiva, cuando uno ve que no solo tenemos empresas, sino también organizaciones no gubernamentales, fundaciones, academia, cámaras y otros grupos de interés que han sido aceptados para ser parte del Pacto Global de Naciones Unidas. Y acá queremos compartirle algunos datos más, aunque le agradezco a Laura, que es la autora del informe y quien va a compartir con ustedes algunos hallazgos más en detalle. Como señalaba Claudio, nosotros estamos en condiciones como Pacto Global de Naciones Unidas de poder hacer algunos informes con datos agregados a nivel nacional, dado que tenemos un número año tras año importantísimo de empresas que están
entregando información sobre su desempeño no financiero. Algo que, cuando el Pacto Global lo instauró allá por el año 2004, fue bastante resistido por muchas empresas, y uno cabría preguntarse si la sostenibilidad corporativa no es, entre otras cosas, tratar de poner incómodo a las empresas acerca de no solo cómo hacen los negocios, sino también cómo permiten que las partes interesadas accedan a la información de cómo hacen esos negocios. Entonces, pudimos hacer 3 informes a la fecha, 2 cubriendo empresas privadas y 1 especificando sobre el rol de las empresas de propiedad estatal, y llegamos a la conclusión de que, por supuesto, ese compromiso es declarado al más alto nivel de las organizaciones empresariales, pero muchas veces existe una brecha importante entre lo que se dice y lo que se hace, y en ese sentido hay una ruta y un recorrido de aprendizaje por parte de las organizaciones empresariales que desde Pacto Global estamos tratando de acompañar. Entonces, el objetivo que nosotros perseguimos con este informe básicamente es poder dar cuenta de la contribución que hacen las empresas, ya no solo desde lo discursivo, ya no solo desde a partir de un caso, de un proyecto o de una práctica que haga una organización, sino a partir de la información no financiera que se organiza alrededor de un reporte de sostenibilidad en una compañía. Ese es finalmente el canto de la empresa. Esa es la canción que la empresa manifiesta en este lenguaje de los objetivos de desarrollo sostenible, y este es el elemento que nosotros incorporamos para nuestro análisis, y queremos entonces evidenciar con la mayor cantidad de datos posible cuál es la contribución de las organizaciones. El segundo es identificar si existe, porque pudimos hacer informes pre-COVID, durante el COVID, post-COVID, y entonces si existen objetivos de desarrollo sostenible que son materiales, podríamos decir que han entrado duro a la agenda empresarial y que, independientemente de las coyunturas que mencionaron los 2 presidentes de las compañías, independientemente de esa coyuntura, estos objetivos permanecen en la agenda de la gestión empresarial. El tercer objetivo es la posibilidad de poder comparar los resultados con los informes anteriores, y finalmente nos atrevemos a intentar dar algunas recomendaciones, y por eso proponemos algunas acciones y recomendaciones con el objetivo de acelerar esta ambición empresarial. Insisto, Laura va a dar mucho más detalles, pero nosotros partimos en el año 2015, cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, preguntándole a las propias empresas cuáles creían que eran los objetivos más importantes para nuestro país. Y en el año 2015, los propios empresarios identificaron 9 de los 17. Es decir, con la pragmaticidad, con el pragmatismo que tiene el sector empresarial, nos dijeron que era prácticamente imposible alcanzar los 17 y que había que hacer una priorización de esos objetivos. Existen instrumentos, nosotros utilizamos uno, que es la brújula de los ODS, y pudimos identificar estos 9 que ustedes encuentran ahí. El número 1, el número 2, el 3, el 5, el 6, 7, 8, 13 y 16. Esos eran los objetivos prioritarios, eran los objetivos con los cuales esperábamos que, de alguna manera, las empresas reportaran habiendo recorrido cierto tiempo. Esto es lo que podemos decir al día de hoy. Ustedes ven en el gráfico de abajo, el top 5 serían los 5 objetivos prioritarios por las empresas en distintos periodos de tiempo, en esos 3 informes que estamos mencionando al día de hoy. Y podríamos decir entonces de que, 1, existen ciertas continuidades. Es decir, pre-COVID, con COVID y post-COVID, hay 3 objetivos de desarrollo sostenible que son bien materiales. Y son el objetivo 8, el objetivo 4 y el objetivo 12. Y esto se registra entonces como una continuidad independientemente de la coyuntura nacional o de la coyuntura global. Hay un segundo grupo de objetivos de desarrollo sostenible que entran y salen, ¿no? Y básicamente hay 2 objetivos que entran y salen que están vinculados con el planeta, que son objetivos ambientales, el 7, el de la energía, y el 13, el de la acción por el clima. Hay un objetivo social, podríamos decir, que es el objetivo 5 de igualdad de género, y hay un objetivo que es el 17, que es el de las alianzas. Los invito a que ustedes vayan viendo, a medida que yo voy compartiendo estos resultados y los que vaya compartiendo Laura, con esa línea de base de los 9 objetivos que se identificaron como prioritarios, y de vuelta lo que encontramos es cierta brecha
entre lo que parecía posible o necesario de materializar y lo que se está concretando en realidad. Pero, y lo que resulta más interesante, es que hay también objetivos de desarrollo sostenible que están ausentes de la agenda empresarial. Y aquí entonces, el llamado que se hizo desde Naciones Unidas a siempre considerar que esta es una agenda holística, integral, interdependiente y absolutamente necesario de que se consigan los 17 objetivos y no un grupo de ellos. Buscar entonces la materialidad sigue siendo un desafío interesante y un desafío a hacer por las empresas. Aquí les dejamos un código QR y acá, si tuviésemos a todos con su pantalla, nos gustaría que prendan su celular, apunten con la cámara a ese código QR y puedan descargar el informe. Por supuesto que el informe tiene un montón de dificultades y seguramente Laura los va a mencionar. Una de las dificultades tiene que ver con el hecho de que las empresas utilizan distintos marcos de reportes. Hay distintos marcos, hay distintos estándares, hay una nueva directriz por parte de la Unión Europea y hay una gran dificultad a la hora de poder agregar datos que se construyan a nivel individual. Pero la buena noticia es que el Pacto Global, luego de un periodo de 3 años y adelantándose a la directriz de la Unión Europea, aprobó una nueva versión de su comunicación de progreso. Una comunicación de progreso que ahora es un conjunto cerrado entre 50 y 70 preguntas que todas las organizaciones deberán responder año tras año. Y esto nos va a permitir a todos fortalecer la credibilidad, evitar lo que se conoce cada vez más como greenwashing, identificar las áreas de mejora, poder comparar resultados con sus pares, algo que las empresas nos piden constantemente, seguir aprendiendo y finalmente hacer seguimiento en este camino hacia la sostenibilidad que significa embarcarse en los 10 principios del Pacto Global. Quisiera darle las gracias a Laura, que ha tenido que hacer un trabajo prácticamente de hormiga, de leer más de 100 informes. Vamos a volver a poner el código QR, no se preocupen, y te quisiera dar la posibilidad, Laura, ahora sí vos, que puedas contar los resultados del informe. Estás muteada, Laura. Oh, bien, ahí estamos. A pesar de que ya estamos en post-pandemia, todavía siguen estos problemas. Gracias, Flavio, gracias al Pacto por permitirnos presentar este recorrido que hicimos de relevamiento de prácticas empresariales y la contribución a los ODS. Primero quería ponerlo un poco en contexto. Flavio fue adelantando algunos puntos, pero bueno, queríamos contarles que este relevamiento fue realizado a través de las comunicaciones de progreso que las empresas presentan anualmente a Pacto Global, y el periodo de estudio fue desde el 1 de septiembre del año 2020 al 31 de agosto del año 2021. Ese fue el periodo en que tomamos las comunicaciones de progreso para hacer este análisis. Por tanto, es tal como decía Flavio, es un poco plena pandemia y un poco de salida de la pandemia, así que tenemos que reflexionar y tomar estos datos pensando y posicionándonos en ese periodo en particular. La manera en que hicimos este análisis fue como leer 136 informes. No lo hice solamente yo, lo hicimos desde nuestra consultora, con el equipo con el que trabajamos todos los días, así que fue un trabajo arduo de ponernos bien de acuerdo en los criterios que teníamos que analizar para llevar a cabo esto. Por tanto, hubo montones de reuniones con Pacto Global también para hacer este análisis, y luego una gran matriz de datos que nos permitió ser lo más sintéticas y fehacientemente posible para que esos datos sean reales y comparativos, ¿no? Cuestión que tal vez no es fácil, porque las comunicaciones que se han presentado, aproximadamente un 62% fueron comunicaciones de progreso,
y un 20 y pico de reportes gris, y en menor medida fueron reportes integrados y otros documentos. Por tanto, teníamos que poner en pie de igualdad la información brindada en cada uno de ellos. Y a la hora de analizarlo, se toma en cuenta, por supuesto, los datos que se mencionaron en ese informe que fue presentado. Si alguna empresa presentó a Pacto Global un tipo de informe y luego reportó a través de otra herramienta otro informe, lo que se tomó fue lo presentado a Pacto Global. Nos interesa aclarar esto porque tal vez a la lectura del informe ustedes vean que por ahí dicen, bueno, esto no es tan así, pero la realidad es que esa fue la base que nosotras utilizamos y el modo en que analizamos la información. Y después lo que quisimos indagar fue principalmente de qué manera las empresas contribuían a cada uno de los ODS y cuáles eran, por supuesto, esos prioritarios, y de ahí salió, en realidad, cuáles fueron los ausentes, ¿no? A partir de esa identificación logramos extraer cuáles son los que no han sido mencionados, o sí, pero en muy poca cantidad. Y tal vez también en el informe ustedes van a poder ver, cuestión que ahora no vamos a hacer mucho hincapié, es en las principales prácticas, políticas y programas principales que las empresas desarrollaron para cada uno de esos ODS prioritarios y las metas, claramente. Así que bueno, primero que nada, les contamos esto. El tamaño de las empresas. Las empresas PYME y las empresas grandes fueron casi representadas en la misma proporción. Tenemos un poquito más de empresas grandes que de pymes. Ustedes van a ver que el comparativo con los años anteriores encuentran una diferencia, pero tuvo que ver con una definición diferente de empresa pyme y empresa grande en los informes anteriores. Por eso no quiere decir que haya mucha diferencia entre una y otra, sino que la realidad es que no lo sabemos. Pero ahora, en este estudio de ese periodo fue de esta manera. De este total de empresas, que fueron 136, nos encontramos con que 101 de los informes presentados mencionaron los ODS. Quiere decir que quedó un porcentaje, cada un 26%, que dentro de las comunicaciones de progreso no mencionaron a los ODS, ¿sí? Por tanto, en el resto del análisis nos vamos a estar centrando casi principalmente en esas 101 empresas que mencionaron concretamente los ODS. Y acá tenemos un mapa general, ¿no?, de todos los ODS mencionados, y claramente se nos va por lo menos a mí, ¿no?, se nos va la vista al 85, que corresponde al ODS 8, y también se me va la vista bastante al que está ahí abajo, el 6 celeste, que nos dice 11, que quedó ahí como bajo. Tenemos los dos extremos, tal vez, entre la mayor contribución de las empresas al ODS 8 y la menor contribución al ODS 6. Perdón, me estoy confundiendo, es vida submarina, el de 11, no el 6. Y en general, entonces, lo que podemos ver es estos ODS prioritarios que nos mencionaba Flavio. El 8, el 4, el 12, el 13 y el 5, con estas entradas y salidas en los últimos 3 periodos del 13 y el 5, por el 17 y por el 16. Y hay algo en particular que me gustaba por ahí poner ahí foco, porque también una de las empresas anteriores que nos hizo su reflexión mencionaba el ODS 16, que en uno de los periodos salió, ¿no?, o estaba por lo menos pendiente entre las empresas de que ese ODS 16 tenga bastantes contribuciones. Y si ustedes se fijan bien entre las metas concretas de ese ODS, nos vamos a poder dar cuenta que impactan el resto de los 17 o de los 16 objetivos que quedan. Y a eso voy por el tema de la interconexión, ¿no?, entre un ODS y otro. ¿Por qué? Porque tenemos estos ODS menos reportados, el 1, el 2, el 8, el 14 y el 15, y que en realidad la propuesta podría ser ver cuáles son esos ODS prioritarios y cuáles están interconectados con otros, que seguramente, haciendo ese análisis, podrían las empresas encontrarse que el ODS 8 puede estar íntimamente relacionado con el 1,
el 12 con el 6, el 14 y el 15, el 13 igual, el 5 con el 1. Entonces, apelar a veces a esa interconexión de ODS puede ser beneficioso para encontrar el mapa completo del impacto de las empresas en la contribución de los ODS. Y yendo más meticulosamente hacia las metas, tenemos que en este periodo, del total de 169 metas, la contribución estuvo centrada en 104 metas. Y de esta manera fue. Tomamos los ODS que más contribuciones tienen por parte del sector empresarial, y tenemos, por ejemplo, que del 100% de las empresas que mencionan contribuir al ODS 8, solo el 28% menciona metas, ¿sí? Y así con los demás. El 4 tiene el 28% que se le asigna efectivamente una meta, se identifican metas de acuerdo a cada uno de ellos, 27 con el 12, el 5 tiene el 29, y el 13 solo 21% de las contribuciones hacia las metas. Quiere decir que acá tenemos, si bien es grande la contribución, por supuesto, tenemos ahí una oportunidad por cada uno de estos ODS de seguir indagando en el resto de las metas, ¿no? De qué manera puede ser más efectiva o más amplia esa contribución a cada una de esas metas. Y por último, no sé, Flavio, si querés aportar algo de... No, sí, Laura. No, adelante. Bueno, cómo no. Gracias. Por favor. Y bueno, y vamos al fin y al cabo, todo este estudio, cuando lo puedan mirar en detalle, les van a surgir muchas reflexiones que ustedes mismos seguramente van a poder ampliar algunas ideas que acá plasmamos cuando armamos este documento. Y lo principal era ver el compromiso de las empresas hacia Pacto Global y hacia los ODS, su vinculación con la acción que conlleva ese compromiso, y luego de la acción poder registrar evidencias. Ese me parece que es el principal desafío que pueden tomar las empresas que reportan a Pacto Global, ¿no? No quedarse solo en ese compromiso, sino poder verificar y chequear de qué manera vamos avanzando en lo que nos queda de esta Agenda 2030 en estos años, poder hacer ese esfuerzo de registro y evidencia. ¿Y qué ideas? Me quedé un montón con cuestiones que fueron surgiendo de los dos entrevistados de las empresas anteriores, de Andreani y de Sancor. El tema de la innovación, lo pensamos desde el punto de analizar cada uno de esos ODS y cada una de esas metas, y en función de ese análisis poder ver en cada una de las áreas de qué manera se puede contribuir y hacer algo más para contribuir con esas metas. Y eso requiere creatividad, requiere innovación, requiere trabajo en equipo, requiere de esta palabra tan importante y usada, empoderamiento de los equipos para la toma de decisiones, ¿sí? Es decir, de que cada equipo de cada área pueda identificar de qué manera puede contribuir más a esas metas. Y eso necesita innovación, y no solo hacer el mapeo de acciones que realizo para ver a dónde contribuyo, sino ese camino inverso, que muchas veces puede crear mucho valor a la empresa. Integrar a la cadena de valor, creo que quedó claro también en los mensajes que nos dieron. Es casi imposible no tener en cuenta a los grupos de interés a la hora de hacer esta priorización de ODS y de metas, pensando en cómo cumplo yo mi compromiso, si no tengo a mis proveedores alineados, o si no involucro a mis proveedores en mis propias metas. Y lo mismo yo voy a estar haciendo con mis clientes para ver qué necesitan ellos para cumplir sus propias metas. Entonces es como
cae casi de maduro esta alineación de los eslabones, ¿no? Y que de esa manera poder acelerar este cambio, acelerar la contribución al desarrollo sostenible. Y ahí lo segundo que está acá mencionado, ¿no? El evaluar los impactos de la organización, tener objetivos, plantearse estas metas, manejar indicadores. De las empresas que mencionaron metas, la contribución a sus metas, menos de la mitad asoció indicadores a esas metas, de manera clara y concisa, ¿sí? Tal vez algunas dentro de las que reportaban con GRI, en la tabla final, algunas mencionaban ODS y meta asociada a ese indicador, y eran de las menos. Por tanto, ahí está también la oportunidad de poder mostrar el avance hacia los ODS, alineando indicadores con metas y objetivos. Mostrar esos resultados, registrarlos, y de esa manera, por supuesto, generar y divulgar conocimiento. Esto también que decían, no solo rendición de cuentas, por supuesto, de lo que las empresas realizan, sino también divulgar ese conocimiento creado al interior, ¿no? Que muchas veces resulta de gran importancia para otros que inician ese camino. Bien, y bueno, por último, el vincular prácticas con ODS y metas. Tenemos algo en particular que notamos dentro del análisis que realizamos, es que en plena época de pandemia, el ODS 3, pensamos que nuestra hipótesis era que iba a salir como uno de los prioritarios, pero no fue así, quedó en 6º lugar el ODS 3. Así que ahí era simplemente nuestro razonamiento de por qué podía haber sucedido eso, y tal vez que tenemos que considerar que las empresas en este momento de pandemia fue algo, demasiada incertidumbre junta todo en el mismo minuto, y pensar en que todo lo que estaban haciendo en relación a los colaboradores y a las comunidades y todas las acciones que llevaban a cabo, no las relacionaron directamente con el ODS, sino con la urgencia y con la necesidad de seguir operando, y tal vez ese vínculo con el ODS se perdió al momento de registrar las acciones. Así que la verdad es que ese ODS 3 claramente podría formar parte de esos ODS prioritarios en ese periodo de tiempo. Pero vale, al final del estudio ustedes van a poder ver ese análisis específico sobre el ODS 3 que viene a colación acá lo que estaba mencionando. Y luego, bueno, analizar y tomar acción en la interrelación de los ODS. Eso también creemos que es muy importante, porque justamente en esa interrelación empiezan a cobrar sentido tal vez otros grupos de interés que los prioritarios no los teníamos. Pero si analizamos estos ODS satélites, podemos ahí incorporar muchas otras partes interesadas y sumarlas, ¿no? a nuestras prácticas, a las prácticas empresariales y a las acciones. Seguramente me quedaron un montón de cosas por decir en estas conclusiones. Creo que el estudio ahí lo va a dar, y después, a medida que creo, ¿no?, que lo vayan leyendo y compartiendo con las distintas colaboradoras dentro de la empresa, van a encontrar también líneas e interrogantes para seguir trabajando. Así que la verdad que fue un análisis muy lindo que realizamos, y creemos que, por supuesto, con esta nueva plataforma para la COP, esto se va a acelerar y va a mejorar, por supuesto, el registro de esta información y poder seguir haciendo el comparativo. Esperemos que sí. Muchas gracias. Esperemos que sí, Laura, que efectivamente la nueva plataforma digital que ya está en marcha para las empresas de Pacto Global nos permita hacer ese ejercicio. Un dato que tal vez a algunas personas les pasó muy rápidamente, si querés dejar de compartir, Laura, porque ahora vamos a ver un último mensaje de nuestra coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, pero un dato que tal vez pasó un poco rápido que mencionó Laura, y es el hecho de que es importante que las empresas entiendan que los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacieron de las Naciones Unidas. Entonces, en el único lugar en donde se puede depositar la información, cuando una empresa se compromete con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es a través de Pacto Global. Es decir, que el Sistema de Naciones Unidas y la Asamblea General de Naciones Unidas le están pidiendo a Pacto Global que sea
el lugar en donde se registre, se documente y se pueda evidenciar la contribución que hacen las empresas a Pacto Global. Mencionamos obviamente que hay muchos marcos de reportes y nosotros vemos la importancia de utilizar esos marcos, pero una empresa que decide utilizar alguno de esos marcos y no enviar la información a través de Pacto Global se está perdiendo una oportunidad realmente muy grande de ser parte de ese órgano de gobierno, de gobernanza global alrededor del desarrollo sostenible que es las Naciones Unidas. Así que la invitación está hecha a que se puedan sumar a Pacto Global, no solo para poder ser parte de esta iniciativa, sino también para poder mostrarle al mundo de que queremos efectivamente construir el futuro que todos queremos. Carolina, tenemos un mensaje de nuestra coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas. Tengan muy buenos días, todas y todos. Es un gran agrado poder compartir, aún si virtualmente, este espacio con ustedes y presentar mi saludo muy afectuoso a las estimadas autoridades del Pacto Global en Argentina, así como a todas las empresarias y todos los empresarios que son miembros de esta red. Permítanme igualmente saludar a mis colegas del Sistema de Naciones Unidas y en particular a mis colegas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quienes sé que también están presentes en el día de hoy. Pero sobre todo quisiera enviar mis más cálidas felicitaciones por este aniversario número 19 que celebra el Pacto Global en Argentina. Este es un hito que sin lugar a dudas es un ejemplo de la importancia de las alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible. Alianzas que están incluidas dentro de la propia Agenda 2030 en el objetivo número 17, que habla de estas alianzas como una condición necesaria para la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible en este horizonte que la Asamblea General de Naciones Unidas trazó para el año 2030. Y si bien esta es una aspiración global que apela a un compromiso de los gobiernos a diversos niveles, nacional o local, también apela a un mayor involucramiento de los diversos sectores de la sociedad civil, de la academia, pero muy particularmente hace un llamado a las empresas para sumarse a la construcción de estas alianzas. Y esto es porque se reconoce al sector privado como un actor que influye en diversas variables de incidencia en los países. Y solo a nivel de ejemplo quisiera citar los sectores del empleo, la reducción de pobreza, educación, salud, sostenibilidad ambiental y derechos humanos. Aquí en la Argentina, empresas de todos los tamaños y de los más diversos rubros son motores esenciales de la economía del país, además de ser un actor del desarrollo en aspectos ambientales, sociales y culturales. Y aquí quisiera destacar cómo el propio concepto de responsabilidad social empresaria ha ido evolucionando, pasando de una visión de la empresa como promotor de ciertos valores para pasar a una idea más moderna de la empresa como protagonista de la implementación y la protección de derechos. Y en este contexto, el Pacto Global constituye la herramienta más poderosa para canalizar esta alianza entre las Naciones Unidas y las empresas. Y el día de hoy, en que la Red Argentina celebra estos 19 años, con el apoyo de Naciones Unidas y en particular del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quisiera destacar el rol esencial que han tenido para haber logrado acercar al sector privado a los mandatos de la Organización de Naciones Unidas, que es su organización, siendo Argentina un estado fundador de la misma. Por todo este contexto y por todo el trabajo que todavía tenemos por llevar adelante juntos, quiero manifestar en nombre de todos mis colegas del Sistema de Naciones Unidas nuestro gran reconocimiento al Pacto Global y a esta red argentina por su compromiso con el país y por su compromiso con los principios de la Organización de Naciones Unidas. Felicito a todas y todos los miembros de esta red por estos logros obtenidos y los aliento a continuar en esta construcción conjunta a la cual, como Naciones Unidas, nos comprometemos para seguir acompañándoles en esta ruta que lleva a la Argentina hacia un desarrollo cada vez más sostenible y cada vez más inclusivo. Muchas felicitaciones y muchas gracias.
Estás muteado. Mira vos, ahí estoy, no estoy más muteado, gracias Carolina. Les decía que esta actividad había sido una forma de festejar los 19 años de nuestra organización aquí en la República Argentina. El Pacto Global cumple 19 años, el próximo obviamente cumple 20, así que cada una de estas organizaciones que han participado en el día de hoy de esta actividad y no se han sumado aún en la red, es una buena oportunidad para que festejemos juntos los 20 años el 23 de abril del año que viene. La información de los ODS la tienen aquí en el QR. Recuerden ustedes que tenemos una página web que se llama pactoglobal.org.ar. Ahí van a tener actualización permanente de todas las actividades que realizamos a lo largo de todo el año. Tenemos, insistimos, una muy interesante propuesta de valor para este 2023 que hemos iniciado en el mes de febrero de este año y seguiremos hasta fines de noviembre, principios de diciembre, con programas aceleradores, programas de capacitación, la Academia de Naciones Unidas para capacitar a cada uno de ustedes en esta meta y en esta senda del cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Que tengan ustedes muy buenas tardes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en otras actividades. Y si me permiten, quiero destacar la participación activa de nuestra mesa ejecutiva con Carolina Rimoldi, con Natalia Fontanet, Flavia Carrizo y Nicolás Liarte, que estuvieron acompañándonos conjuntamente con nuestro director ejecutivo Flavio Fuertes. Gracias, hasta luego.